Hola, mi nombre es Santiago Tomos y comenzamos con otro análisis de la economía argentina. En este caso, instituciones en pugna pierden casi todos, y ese pierden casi todos tiene que ver con la heterogeneidad de la economía. Siempre va a haber, hasta en el peor de los momentos, alguien que se va a ver beneficiado por la coyuntura o por cuestiones estructurales que no van a ser revertidos por alguna disputa muy de corto plazo. Pero si hablamos de instituciones y marco institucional de una economía, de reglas de juego, hablamos de la Constitución y de los distintos niveles de gobierno creados para justamente organizar a la economía argentina en términos institucional, Poder Ejecutivo enfrentado con el Congreso, por lo menos en la realidad de estas últimas votaciones, de las últimas reuniones en el Congreso, en donde se han desde ido en contra de los vetos presidenciales, así como también de las distintas disposiciones que se han establecido desde el Ejecutivo y, por supuesto, propiciado, avanzado en leyes que a todas luces tienen una dificultad de financiamiento y en ese sentido aparece el discurso del presidente de la Nación el día viernes, un discurso de 23 minutos, en donde adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal, con sanciones a legisladores y funcionarios que no cumplan con la norma. Va a prohibir que el Tesoro Nacional sea financiado a partir de el Banco Central. Esto lo tenía la convertibilidad. La ley de convertibilidad del Austral del año 91 lo prohibía. También se habló de esto cuando se creó el propio Austral. El tema es cuánto dura esa normativa y si ser tan estricto con esa falta de financiamiento del Tesoro después en la práctica se da. En la propia final de la convertibilidad, cuando Domingo Cavallo era otra vez ministro de Economía, había una triangulación. El Banco Central le prestaba a determinados bancos y esos bancos participaban activamente en las licitaciones de letras del Tesoro. Y no era el Banco Central el que le prestaba al Poder Ejecutivo, pero le prestaba a los bancos y después los bancos le prestaban al Tesoro. Es como si hoy los bancos fueran a la ventanilla de redescuento del Banco Central y tomen dinero al 35%, 39% a una tasa de política monetaria y después con ese dinero, en vez de prestarle a Don Comes o a mí o a quien esté escuchando este video, se den media vuelta y le presten a encima del 50% al Tesoro en la licitación de la semana que viene. No le va a estar prestando en forma directa el Banco Central a el Tesoro, pero sí lo va a prestar a los bancos y después los bancos podrán hacer lo que quieran con ese dinero, por ejemplo, prestarle al Tesoro. O sea que hay ese tipo de normas, hasta podríamos ir al hecho de si alguien va a votar eso en el Congreso. Da disposición al poder que se maneja dentro del Poder Ejecutivo, sí, el Tesoro dirán, sí, ya lo sabemos, es nuestra ideología, no lo vamos a hacer. Viene alguien más al Ministerio de Economía, vamos a ver si se cumple o no esa norma. Pero incluso, y quiero en eso usar la memoria de cualquiera que haya vivido esa realidad, pero obviamente quienes son jóvenes no habían nacido en el año 2001, pero uno puede estar buscando información y ver cómo había licitaciones de letras de muy corto plazo, llegando a los 30 días, y que el Banco Central, cumpliendo con la ley de convertibilidad, lo que hacía era prestarle a bancos sobre todo nacionales, por no decir solamente nacionales, que participaban en las licitaciones y después eran justamente los que se habían fondeado en el Banco Central y te terminaban de prestar al Tesoro. Y ojo que eso tuvo que ver con la necesidad después de no devolver los depósitos a los clientes porque bueno, esto sería entrar un poco bastante en historia, pero cuando hasta hubo una ley de intangibilidad de los depósitos, préstamos garantizados con la recaudación, y de golpe los bancos se quedaron ilíquidos porque el Tesoro no podía pagar y no podían darse media vuelta y devolver el dinero al Banco Central, y eso se extendía, pero al mismo tiempo ya se comprometían con los plazos fijos de los clientes y bueno, terminamos en el corralito. Después vino el corralón y lo que sea. Ojo con esas jugadas porque después puede terminar muy mal. Hablando también de la pared de vencimientos de pesos que vienen de acá hasta diciembre. Pero bueno, volvamos al tema de
¿Qué es lo que ha pasado con esta presentación de Milei del día viernes? Y, por supuesto, fue una respuesta a la acción del Congreso, por lo menos la mayoría de nuestros legisladores, durante el día miércoles, donde a voces del propio Poder Ejecutivo perdimos por goleada, según lo que dijeron algunos. Bueno, el tema es que el presidente, si tiene algún tipo de, llamémoslo, activo político, es el mantener un superávit fiscal, discutido totalmente dado los intereses de las LECAPs que se capitalizan y que no aparecen en la contabilidad de los intereses pagados. Pero bueno, hasta podemos discutir bastante sobre ese tema. ¿Cuánto es el real superávit o si mantenemos el superávit? Si escuchamos a gente como Kachanowski, que es como una, llamémoslo, una persona despechada, no importa de qué sexo, en este caso masculino, un despechado que vive hablando en contra del gobierno, es tipo un moreno, pero de la derecha. Hace un año que Milei ya tendría que haber visto cómo estallaba su modelo. Uno puede ser muy crítico, pero tratando de mantener una objetividad. Y si uno reconoce un activo del Ejecutivo Nacional con una herencia que era increíble viniendo del gobierno anterior, es que capitalizando intereses seguramente y con una baja en la obra pública que es terrible y que no se va a poder mantener en el mediano y largo plazo, que tendrán que activar sus licitaciones de por lo menos los caminos que, o las rutas que tienen más dinamismo en la utilización. Bueno, hay superávit fiscal. Si hay ese superávit fiscal que uno mismo va a criticar en otros videos, pero decimos, bueno, es el activo, lo están tratando de mantener, el propio FMI te están apoyando, te dieron dinero, vos lo estás dando, lo has tenido que entregar. Hay 20.000 cosas para decir, pero por lo menos van en ese sentido. No es Massa con 200% de inflación que hizo un plan platita. Acá dijo, yo podría hacer un plan platita, dar más dinero, me falló que el crédito se reactive, suben las tasas, olvídate del crédito, no funcionó el dólar colchón, bueno, mantenemos de alguna manera la idea del superávit fiscal y nos comemos una recesión, que es lo que está pasando en este momento, por lo menos desaceleración, uno diría esa actividad plana y en muchos sectores seguramente una involución en el nivel de actividad. Pero la oposición parece que está en medio de una estación de servicio con nafta perdiéndose por ahí en el piso y anda jugando con bengalas. Sé que le puede, y todos sabemos, y obviamente si lo sabemos solo lo va a saber el Poder Ejecutivo, que es una intención de generar más inestabilidad en términos económicos para poder tener más rédito político. Desde el ciclo económico de origen político que uno puede estudiar en un libro como el de Dormush, puede encontrarse que las variables que más importan a las personas en el momento de enfrentarse a la urna tienen que ver con la evolución de los precios y el nivel de actividad, la idea un nivel de desempleo. Entonces, con lo que voy a encontrar es que el desempleo no está justamente bajando, sino que está alertándose del incremento en el desempleo. Y por otro lado, la inflación ha bajado, el resultado electoral que se avisora es muy bueno para el Poder Ejecutivo. Resultado, tratemos de generar todo lo necesario para que eso, si es posible, para el mes de octubre no se siga verificando y que los precios suban al 5 6 a lo que sea posible. Y bueno, va a ser ese enfrentamiento. Ahora, nos perjudicamos todos, se perjudican todos, porque si esto genera un aumento de tasa de interés, o un aumento del tipo de cambio que puede ser menor. Es más, ya hemos visto que llegando a 1380, 1370 hay muchos que desarman y aprovechan tasa de interés, pero la tasa de interés creciente. El viernes se podían hacer cauciones al 44% a lo largo de todo el día, a 3 días. Quiere decir que una posición en caución a 72 horas dio una rentabilidad extraordinaria. Si consideramos el costo de oportunidad, me baja la posibilidad de la inversión en el sector real de la economía. En un momento donde sobran productos y vemos grandes cadenas de supermercados, no solo vendiendo con descuentos, sino hasta haciendo 2 por 1 en electrodomésticos. Eso no se ve muy.
Muy fácil por acá, así como también mucho de calzado, vestimenta general, haciendo grandes liquidaciones. La situación económica entonces es una doble combinación de un dólar que subió durante julio, que uno ve, y hemos hecho videos en ese sentido, que a futuro puede subir mucho más. Puede ser que todo el mundo se esté equivocando y que la situación se calme. La verdad es que los contratos futuros demuestran que después de octubre hay un quiebre entre la banda de flotación y los precios esperados del mercado a los que se convalidan negociaciones en los mercados de contratos futuros. Se puede ganar, se puede perder haciendo esa posición, pero ojo, ¿qué significa? Muchas veces que el que sale a comprar a futuro se quiere cubrir por una posición en pesos o obligaciones y está dispuesto a pagar precios muy encima de la banda de flotación. ¿Qué sucederá el día posterior a las elecciones nacionales? Nadie lo sabe. Seguramente el Ministerio de Economía puede tener distintos planes en función del resultado electoral que se tenga. Ahora, la tasa de interés es una realidad de hoy. Y si yo puedo estar haciendo cauciones a un día al 44%, donde todos los días capitalizo, la tasa se me hace extraordinaria. En este contexto de freno en el nivel de actividad, sobre todo en sectores que tienen que ver con el consumo, ingreso disponible de la población. Si el ingreso promedio de la economía argentina hoy, sector privado, está en el $1.200, voy a encontrar que tengo una gran parte de la población, inquilinos, propietarios, que tienen familia, hijos que van al colegio, que quiere tener su nivel de vida mantenido, un auto, etc. Una clase media que no está llegando a poder cumplir el total de de todas sus obligaciones financieras, que ya se endeudó y que le está subiendo la tasa de interés. Quien pueda hacer negocios rentables con ese dinero, no hay problema, me endeudo más todavía, denme más crédito que lo hago, pero no hay muchos negocios rentables que puedan financiarse a una tasa del 150% de costo financiero total o 120 o 100% de costo financiero total y que sigan siendo rentables. La rentabilidad se me está yendo a quien me da el financiamiento. Si es que todavía sigue siendo viable el negocio, mi retorno va a bajar muchísimo porque el costo financiero estalló. Y estoy hablando de un crédito a tasa fija. Si me voy al descubierto de cuenta corriente, me financio con tarjeta de crédito, los costos son astronómicos. De la supertasa no nos sale gratis en términos de actividad. Cualquier tipo de inestabilidad sobre el dólar tampoco lo es. ¿Requerimos de un tipo de cambio más alto real? Sí, por supuesto. Ahora, bajar los impuestos tampoco parece una alternativa tan fácil en un contexto donde tengo mermada el margen, dado las necesidades de aumento del gasto, y ojo que la caída de actividad me lleva a menos recaudación. Situación económica, veo la situación de la manufactura, todos estos informes los pueden sacar del Ministerio de Economía, están todos disponibles y me estoy encontrando con una caída del sector manufacturero, con un incremento interanual que puede darse, pero tenemos una caída realmente. Y al mismo tiempo, algo del cual ya hemos hablado en dólares, vencimientos para el mes de agosto 17.500. La realidad es que uno ve un número mayor en términos de pesos, sobre todo de corto plazo, pero bueno, estoy sacando noticias que están publicadas en los medios para no ser uno el que trae el número, sino avalarlo con alguna noticia. Uno ha hecho el análisis y tiene un monto mayor de vencimientos de corto plazo. Está bien, ya algo se pudo rolear, pero estamos hablando de una pared de vencimientos en donde hay mucho de lo que se roleó que va a 30 días. Hoy hay un juego a llegar al último momento de octubre, previo a las elecciones, para tener el dinero otra vez líquido. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Algunos plantean todavía institucionalmente como un divulgador que hoy es gerente de Vima, que el público inversor quiere que los tres poderes funcionen, volviendo a lo original. Tenemos la economía, al mismo tiempo un conflicto de poderes. Y si el Ejecutivo se va a trabar con el Legislativo, ¿quién hace la reforma laboral que es necesaria en Argentina? ¿Quién realiza la reforma que tiene que ver con las jubilaciones del sistema previsional? Tenemos muchas necesidades de reformas en el marco institucional que las propias instituciones creadas por nuestra Constitución requieren de
a partir seguramente de negociación, confrontando ideas que pueden ser muy diferentes, pero respetando la voluntad de la mayoría, permitan avanzar hacia un proceso de crecimiento genuino, de largo plazo, en donde las variables dinámicas de cualquier modelo económico son la inversión. La inversión hoy es exportaciones y de ahí vendrá un aumento del ingreso disponible y consumo de la población. Nos olvidamos del gasto público como variable dinámica. Tenemos que hablar de inversión y justamente la inversión está en un nivel tan bajo que no cubre ni la depreciación en la economía, o sea, el deterioro normal de los bienes de capital por el propio funcionamiento de los mismos. Es más, tenemos una frontera tecnológica que tenemos que estar abordando. Por supuesto que hay sectores que tienen una dinámica que permite acompañar a la evolución de la tecnología, pero la productividad de la economía argentina debe avanzar, tiene que incrementarse porque aumenten los salarios, pero eso requiere de inversión. Si veo a alguien que tiene que invertir, sea local o extranjero, que el presidente está de alguna manera legislando en el sentido de vetar todas las normas que genera el Congreso, porque el Congreso le tira con normas que generan déficit fiscal, pero lo que quiere hacer el presidente, el Congreso también se lo da vuelta. Bueno, entonces tenemos un problema porque no podemos cambiar ninguna norma. Y si con esas normas llegamos hasta este momento, ¿cómo vamos a hacer para cambiar la situación? Si veo esa situación, estoy afuera o estoy adentro y desarmo posiciones argentinas. O aprovecho, como haría cualquiera seguramente que entienda del funcionamiento de los mercados, a que se haga un ajuste en el mercado, esperando que clarifique la situación, y aprovecho a comprar activos mucho más baratos. Si uno ve gráficos de evolución de los mercados, quien compró sobre los últimos 10 días de marzo del año 2020 tuvo ganancias extraordinarias. Quien compró los días posteriores al Liberation Day de Donald Trump tuvo ganancias extraordinarias. Si los mercados reaccionan negativamente frente a la situación actual a nivel institucional y tenemos un ajuste de 2 o 3 días o de 3 meses, que ahora vamos a ver a nivel gráfico, el Merval tuvo una evolución mejor dicho, una involución durante todo el año. Ahora había comenzado una recuperación. ¿Qué pasó en los últimos días? Esta caída que se ve acá. Tranquilamente podíamos ir hacia una recuperación a niveles anteriores si vemos que avanzamos con las reformas necesarias, si baja la tasa de interés en Estados Unidos, se combinan buenos datos del exterior. Uno ve los gráficos de Estados Unidos, empiezan a recuperar lo que se había perdido de gran parte del año. Tenemos acciones, la cual ya hemos hablado, hemos hecho videos específicos como Nvidia, que han tenido ganancias extraordinarias. Ahora, el Merval argentino parecía que entraba en esa tónica, estaba en un compra fuerte. Algunas acciones tuvieron recuperaciones muy importantes en las últimas semanas. Este gráfico está demostrando eso. Y de golpe nos encontramos que, obviamente, julio sube el dólar, suben las acciones que combinado con el dólar tiene una gran suba, pero al mismo tiempo suben algunas por propia evolución y expectativas de recuperación económica. Ahora, ¿qué sucedió en estos días? Acá veo la partecita del Merval de los últimos 3 días. Esta caída, y uno dice, ¿y va a seguir? Todo depende cómo toma el mercado las expectativas que se generaron entre miércoles a la noche, sesiones del Congreso, jueves, viernes, y el viernes sale a la noche el presidente a hacer este discurso de 23 minutos diciendo que envía leyes, que la verdad es que uno lo analiza y dice quién las va a votar, y segundo, la disposición al Tesoro o al Ministerio de Economía es algo lógico, si ya se lo había dicho, necesitamos que le mande una nueva notificación diciéndole no entran en déficit y no se financien por el Banco Central. Eso lo dijiste en la campaña. Entonces, faltaría algo más importante, más sustancioso. El acuerdo de Milei con el PRO puede ser algo que dé más aval a la posibilidad de tener más legisladores, pero escuchando a cualquier encuestador, aunque tenga la mejor de las elecciones posibles en octubre el presidente, igual lo que va a poder tener quizás es esa minoría de un tercio para poder vetar. Pero estamos hablando de vetar, ahora de votar a favor. Ahí necesito mucho de negociación. Y el Mervale puede evidenciar eso. O es una toma de ganancias dada la recuperación que había tenido y de ahí en más tenemos una gran recuperación. Veremos si lo externo
afecta más que lo interno y que al mismo tiempo el abaratamiento de los precios de muchos activos da eso. Hoy las encuestas hasta aparecen con la posibilidad de no saber quién gana en las elecciones de octubre y hasta la posibilidad de pérdida en las de septiembre en Buenos Aires. Pero bueno, eso es provincial. Ahora, si no tengo un Congreso más volcado hacia el mileísmo, llamémoslo así, ojo que no entiendo cómo van a estar institucionalmente funcionando para lograr los cambios justamente de reglas de juego que permitan que Argentina crezca. Estamos hablando de algo mucho más futuro, no la charla y la discusión política y él sí me dijo esto, me dijo lo otro, sino el cambio de reglas de juego que es lo que mira cualquier inversor, sea inversor en bolsa, inversor en los mercados o inversor en el sector real. Porque el que está invirtiendo en bolsa, en acciones de un país o en títulos de un país, está confiando en que esas acciones, ¿qué son? Esos pedacitos de empresas que uno está comprando, le van a dar derechos a, ¿qué voy a estar? Siendo el director de YPF, pero me compro 500 acciones YPF o 50 o el número que quieran miles, o de Consultatio, empresa a la cual uno siempre hace referencia, o muchas veces. No, uno espera que si gana plata de dividendos, y a uno como accionista le den parte de esos dividendos. Ahora, si la empresa no puede generar utilidades porque su estructura de costos sube un montón, por costos laborales, impuestos que le cobran, dan un paso y le aparece un impuesto nuevo. Llegué a escuchar hasta un proyecto de un impuesto a las ganancias extraordinarias por por los contratos de dólar futuro. Y uno escucha eso y dice, ya no saben a qué cobrar impuestos. Y supuestamente el legislador que defendía esa idea y que es quien postula esa idea, es alguien racional de la provincia de Santa Fe. Y resulta que están hablando de colocar impuestos al resultado de una ganancia si es que el dólar sube y yo compré a futuro, entonces no es que gané, me cubrí. Conceptualmente es una bestialidad lo que están hablando, pero también es gente que, o están vinculados con gente que quería salir a endeudarse en este momento con 2.000 millones de dólares en Nueva York. Les habrán tirado un tochi que los devolvieron dando 4 vueltas a Santa Fe. O sea, hay gente en el poder ejecutivo, en el legislativo, que viven en Narnia, que lo único que quieren es fondos para poder gastar de alguna manera. ¿Será que genuinamente quieren gastar para la población o están buscando la alternativa para hacerse un poquito de plata dado su paso por el poder ejecutivo, poder legislativo, lo que sea, o es demagogia directamente? La realidad, dada esas postulaciones, y uno apoya crítico en 20.000 cosas a la postura de Milei. Uno puede ser crítico en 20.000 cosas, pero llegado el caso, mucho más sana la postura de Milei que la de aquellos que quieren colocar un impuesto al resultado del contrato de compra a futuros y si pierde, ¿qué pasa? ¿Le dan un subsidio? Y si nos endeudamos en 2.000 millones de dólares en Nueva York y se mueve el tipo de cambio y la provincia de Santa Fe no puede afrontar, ¿qué pasa con el default que va a tener la provincia de Santa Fe? ¿Por qué no baja un poco el gasto y vemos cómo poder realizar lo que es necesario? Y uno toma ese ejemplo porque lo palpa estando cerca, poder escucharlo acá en los medios. Lo mismo pasarán en el resto de las provincias. Máquinas de recaudar que mantienen estructuras totalmente excedentarias de acuerdo a las necesidades y que fagocitan los resultados del sector privado de la economía. Ahí es donde el Merval puede estar ajustándose. La tasa de caución a la cual hacía referencia del día viernes. Tasas del 44, 42, esto fue todo el día viernes directamente. Con estas tasas no se puede funcionar en la economía, por lo menos con estabilidad de precios. Si esta tasa tuviera que ver con una economía de 50% de inflación, es tasa real. Cuando lo llevo a la efectiva, se puede hacer positiva, pero nominalmente baja. Ahora, si quiero trabajar con una inflación menor al 2%, esta tasa es una locura. El dólar MEP en el último día tuvo una suba, ya tuvo una suba extraordinaria hasta 1.360, 1.380.
La realidad es que esto no es más para ilustrar lo que había pasado en el último tiempo. Si uno mira, hace un año valía 1.400. O sea que si hay algo que no subió de precio en el año en Argentina, fue el dólar. Si lo viéramos en 1.400, 1.500, hasta sería mejor. El tema es el efecto sobre el nivel de precios. Y los bonos en dólares hoy han tenido un ajuste, hemos llegado a tener TIR de bonos en dólares al 9%, han tenido un ajuste tal que nos encontramos con bonos con TIR que están dando el 14%. Puede ser una gran oportunidad o algo que está mostrando el mercado. Hasta incluso los bonos que ajustan por inflación, lo vemos acá, han tenido también una baja importante, llevando la TIR a casi el 19%. Estas son tasas extraordinarias que se están viendo consecuencias, y acá vemos, este es cada uno por día, este gráfico, y lo que podemos ver es el impacto del jueves y viernes. El viernes fue una caída tremenda. Pierden todos realmente con una situación como esta, donde hay un conflicto institucional, porque las reglas de juego son lo principal para justamente poder jugar. Cuando uno da un curso, no sé, en la facultad de evaluación de proyectos de inversión, tema dentro de materias como administración financiera. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo primero que mirarían para poder realizar una inversión? Y dicen, y el mercado, el consumidor, los precios, y uno siempre juega con eso. ¿Qué dicen? Y obviamente todo vinculado al mercado. Yo digo, el marco legal, el marco normativo. Si vamos a jugar a algo, dame las reglas de juego. Después estudio y puedo saber si mi juego va a ser bueno o malo en base a esas reglas de juego. Ahora, si las reglas del juego no se pueden modificar y el mercado ya había dicho, esta manera no se puede funcionar, cambiame las reglas del juego porque no va a haber buenos negocios en Argentina y los que estaban se te van. Dicen, ¿cuánto van a cambiar esta Argentina? No sabemos, esto es un lío. Ahora están viviendo hace un año y medio con veto, esto, lo otro. Bueno, nada, ¿sabes qué? Cuando quieran resolver sus problemas, llegarán a un acuerdo y quizás para eso necesiten pasar por una situación de mucho más sensibilidad en términos económico y social. Vendamos ahora que estamos caros al lado de lo que puede llegar a ser después. Esperemos que no suceda eso, que uno en su visión subjetiva esté viendo una parte de la realidad, por supuesto, y todos los días operamos los mercados, asesoramos y por supuesto que encontramos la alternativa para en este contexto tratar de lograr el mayor de los réditos posibles con las herramientas que tenemos, por ejemplo, la necesidad de actuar dentro de este mercado. Y acá hay un cambio de expectativas que puede ser fundamental para la economía argentina. Y no es nada más el caso de Estados Unidos, sino todos los otros acuerdos que podemos tener disponibles. Ojalá lleguemos a un acuerdo donde liberemos esos sectores, 50 sectores de Argentina, tanto de Estados Unidos, veremos cómo se puede avanzar, pero ese es el camino. Tratar de dinamizar exportaciones, conseguir inversiones. Ahí va a aumentar el consumo y vamos a poder dar una expansión de la demanda agregada, no a partir de el aumento del gasto público, sino por la baja de los impuestos que deje más ingresos disponibles, lograr el crecimiento y el desarrollo de la economía argentina. Para eso cambia el marco institucional hasta un acuerdo de este tipo requiere de la aprobación del propio Congreso. Bueno, estas son visiones subjetivas. Mi nombre es Santiago Tamus. Espero que aquellos que concuerden o no, si quieren hacer algún tipo de comunicación, bienvenido sea a santiagotamous@gmail.com, no, santiagotamous@consultorfinanciero.com.ar. De la parte de contacto de consultor financiero, pueden estar enviando un email y ahí además quedan los datos. Y si no, también por debajo de este video en la red social que lo estés viendo. Y con todo gusto trataremos de responder o aunque sea tildar que nos gusta si hacen algún tipo de comentario positivo. Hasta luego.